Atlas tiene compañía. Astrónomos detectan un cometa casi idéntico, V1. Eso fue lo que encendió las alarmas en los observatorios de todo el mundo, cuando las primeras mediciones confirmaron que un segundo objeto, con características sorprendentemente parecidas, estaba cruzando el espacio cercano al sistema solar. Nadie esperaba que algo así apareciera justo ahora, en plena fase crítica del seguimiento del 3I Atlas, pero las imágenes no dejaban lugar a dudas. Un nuevo visitante estaba entrando en escena, y su comportamiento inicial mostraba una coincidencia que no podía ser ignorada. Lo que parecía un simple punto verde en el registro automático terminó revelando un patrón que solo había sido observado en objetos, como origen fuera del sistema solar. La velocidad anómala, la trayectoria hiperbólica y el tipo de emisiones detectadas en su coma llamaron instantáneamente la atención de los equipos especializados en cuerpos interestelares. Cada nueva lectura reforzaba la misma conclusión. B1 no era un cometa común y corriente, y lo más sorprendente era que, a pesar de ser independiente, su composición luminosa y su actividad inicial eran casi un espejo del 3I Atlas. En cuestión de horas, la comunidad científica empezó a reorganizar prioridades, redirigir telescopios y ampliar turnos de observación. Tener un solo visitante interestelar ya era un evento raro. Tener dos con características similares en el mismo periodo era algo completamente sin precedentes. Y lo que estos objetos cargan consigo no es solo hielo y polvo, sino pistas reales sobre el material que existe en regiones remotas de la galaxia. Por eso este descubrimiento se volvió inmediatamente uno de los más importantes del año. Si estás viendo este video, prepárate, porque este hallazgo está poniendo a trabajar a los principales telescopios del planeta. Antes de entrar en los detalles más profundos, quiero invitarte a dejar tu like y a decirme en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás acompañando. Siempre es increíble ver desde dónde se une la gente cuando hablamos de fenómenos cósmicos tan fuera de lo común. Lo que tenemos hoy no es una simple actualización sobre el 3I Atlas, sino una situación que tomó por sorpresa incluso a los equipos más experimentados. Durante semanas, el seguimiento del 3I Atlas ya estaba generando una cantidad considerable de información, pero el descubrimiento de B1 reorganizó todas las prioridades. Los astrónomos no esperaban encontrar otro objeto con la misma firma espectral y comportamiento dinámico que un visitante interestelar activo, pero eso fue exactamente lo que sucedió. La confirmación inicial vino de una comparación cuidadosa entre imágenes de diferentes observatorios, analizando no solo el color característico de la coma, sino también la forma en la que la luz solar excitaba ciertas moléculas. Esto es crucial para entender de dónde pudo haber salido este objeto y si realmente tiene una naturaleza similar al 3I Atlas. Por ahora, lo que saben es que ambos muestran señales de origen más allá de la nube de Oort, lo que significa que no nacieron en las regiones comunes del sistema solar. Esta coincidencia convierte el evento en una oportunidad única para estudiar material extraterrestre en dos versiones distintas pero extraordinariamente parecidas. Y a partir de aquí, cada parte del análisis importa, porque cada dato nuevo ayuda a reconstruir lo que estos dos cometas representan para la astronomía moderna. La confirmación del objeto V1 comenzó con algo que, para la mayoría de los observatorios, habría pasado desapercibido como un simple destello en una secuencia automática de seguimiento. Sin embargo, en las instalaciones especializadas en objetos de movimiento rápido, cualquier traza que muestre una aceleración anómala dispara una revisión inmediata. Y eso fue exactamente lo que sucedió. El registro inicial mostraba un punto de brillo débil que parecía desplazarse ligeramente, más rápido que los cometas convencionales visibles en la misma región del cielo. Este tipo de señales suelen ser revisadas varias veces con diferentes filtros para descartar interferencias digitales o satélites cruzando la imagen. Fue en esa comparación detallada donde se notó algo que llamó la atención. El espectro preliminar del objeto no coincidía con el comportamiento de cometas tradicionales. La razón era simple. La luz que emitía contenía una proporción atípica de emisiones asociadas a moléculas excitadas que no
suelen verse con tanta intensidad en cometas nacidos dentro del sistema solar. Al realizar la primera medición precisa de su trayectoria, los equipos detectaron que el ángulo con el que B1 estaba entrando no correspondía a órbitas comunes ligadas a la nube de Oort o a las familias conocidas de cometas periódicos. En lugar de una curva suave, su línea de movimiento mostraba una forma abierta, típica de trayectorias hiperbólicas, el tipo que solo presentan los objetos que no están gravitacionalmente ligados al Sol. Esto colocó inmediatamente a B1 en una categoría de posible visitante interestelar, algo extremadamente raro, dado que solo un puñado de cuerpos con este perfil han sido observados en toda la historia. La relación entre la velocidad relativa de B1 y la influencia gravitacional del Sol reforzaba esta posibilidad, ya que el objeto no mostraba señales de desaceleración compatibles con cuerpos originados en regiones internas o medias del sistema. Conforme se acumulaban las mediciones, surgió una sorpresa aún mayor. Las emisiones detectadas tenían una firma química muy similar a la del 3I Atlas. Esto no significaba que ambos fueran idénticos, pero sí que compartían ciertos patrones inusuales en su coma, particularmente en la forma en que la luz solar excitaba moléculas de carbono diatómico. Ese brillo verde que tantos debates ha generado respecto al 3I Atlas también estaba presente en B1, aunque en una proporción ligeramente menor en las primeras observaciones. Este detalle impulsó a los científicos a comparar directamente ambos conjuntos de datos para analizar si la coincidencia era simple casualidad o si había elementos más profundos en común. Mientras tanto, los telescopios de gran apertura comenzaron a enfocarse en el objeto para obtener imágenes con mayor resolución. Estas nuevas tomas revelaron que B1 presentaba un núcleo pequeño rodeado de una coma compacta, con un rastro de actividad que variaba de acuerdo con su distancia al Sol, aunque no tan extendida como la del 3I Atlas. La cola mostraba actividad suficiente para descartar que se tratara de un cuerpo inerte o de un fragmento rocoso interestelar. La interacción entre la radiación solar y los compuestos volátiles del objeto mostraba que B1 contenía hielo sublimante, un rasgo característico de cometas activos. Los astrónomos comenzaron entonces a revisar bases de datos de objetos descubiertos en los últimos meses para verificar si B1 podría haber sido registrado antes sin ser identificado correctamente. Sin embargo, nada coincidía con su velocidad ni con su posición inicial. Esto reforzó la conclusión de que el objeto surgió prácticamente de manera inesperada en los instrumentos, posiblemente debido a su tamaño reducido o a que su actividad era demasiado débil antes de acercarse más al Sol. Ese tipo de comportamiento es común en cometas que vienen desde regiones extremadamente frías, donde permanecen inactivos durante millones de años, hasta que la radiación solar los despierta al acercarse al sistema. Otro punto crucial de análisis fue la comparación entre la curva de velocidad de B1 y la del 3I Atlas. Aunque los valores no eran idénticos, ambos mostraban patrones parecidos cuando se ajustaban a modelos de objetos interestelares. Esto llevó a varios especialistas a considerar la posibilidad de que B1 pudiera ser objeto de una expulsión similar a la que pudo haber sacado al 3I Atlas de su sistema original. Las simulaciones dinámicas de cuerpos interestelares muestran que es totalmente posible que múltiples objetos salgan disparados de un mismo sistema estelar durante eventos de perturbación gravitacional, como el paso de una estrella cercana o interacciones con planetas gigantes en formación. Aún así, demostrar una relación directa entre B1 y 3I Atlas requerirá datos mucho más precisos, especialmente mediciones espectrales completas que permitan identificar la proporción exacta de elementos presentes. Mientras las mediciones continuaban, algo llamó la atención de los astrónomos. La luminosidad de B1 estaba aumentando más rápido de lo esperado, conforme se acercaba al Sol. Esto suele ocurrir cuando ciertos compuestos volátiles comienzan a sublimar en mayor cantidad, revelando capas internas del núcleo. Aunque este aumento no era tan exagerado como el registrado en 3I Atlas, sí sugería que el objeto poseía características internas
compatibles con cometas activos que provienen de regiones extremadamente frías. El análisis de estas variaciones es fundamental para estimar no solo la composición del objeto, sino también su tamaño, densidad y grado de erosión. La comunidad científica internacional empezó entonces a coordinar observaciones entre diferentes longitudes de onda. Los telescopios sensibles al infrarrojo buscaban detectar calor emitido por el núcleo, mientras que los instrumentos ópticos analizaban la dispersión de la luz en la coma. Estas comparaciones son esenciales para identificar si B1 posee partículas de polvo similares a las del 3I Atlas, o si su composición presenta variaciones significativas. Cada una de estas observaciones, sumadas a la trayectoria aparentemente hiperbólica, fortalecía la clasificación de B1 como un objeto de origen externo al sistema solar. Con cada nueva lectura, una idea se volvió clara. B1 no era un cometa común, y su parecido con 3I Atlas no podía ser ignorado, aunque todavía faltaba confirmar detalles críticos, como la proporción exacta de gases sublimantes y el tamaño real del núcleo. Las coincidencias eran suficientes para catalogarlo como uno de los descubrimientos más relevantes del año. La aparición de dos objetos, potencialmente interestelares con rasgos físicos tan similares, abrió la puerta a una cantidad inédita de estudios comparativos que podrían revelar información valiosa sobre la formación de sistemas planetarios en otras regiones de la galaxia. Cuando los equipos científicos empezaron a analizar con mayor profundidad la dinámica orbital de B1, uno de los primeros elementos que llamó la atención fue el modo en que el objeto reaccionaba a la influencia gravitacional del Sol. A diferencia de los cometas procedentes de la nube de Oort, que suelen mostrar una desaceleración gradual al acercarse a las zonas internas del sistema solar, B1 mantenía una velocidad inusualmente alta, que no coincidía con los modelos clásicos. Esta característica se alinea con lo que se espera de un objeto interestelar, ya que su energía orbital no está controlada por los límites gravitacionales del Sol. Esta independencia cinemática es uno de los rasgos más confiables para diferenciar un cuerpo local de uno proveniente de regiones externas de la galaxia. Es en estos detalles donde los especialistas encontraron señales consistentes con el comportamiento del 3I Atlas, cuya trayectoria también ha sido clasificada como hiperbólica, indicando que no volverá una vez salga nuevamente hacia el espacio profundo. Mientras se profundizaban los estudios sobre el movimiento, otro aspecto generó especial interés: la manera en que la coma de B1 dispersaba la luz solar. Los análisis iniciales ya habían detectado una fuerte presencia del brillo verde, característico de moléculas de carbono diatómico, pero fue en la comparación más detallada donde surgieron paralelos más profundos entre B1 y el 3I Atlas. Ambos objetos mostraban un patrón de emisión, donde la intensidad del C2 aumentaba conforme se acercaban al Sol, algo común en cometas activos, pero con una distribución espectral que no es típica de cuerpos locales. Este tipo de comportamiento suele asociarse con materiales que no han sido procesados por largos periodos en regiones internas del sistema solar, lo que sugiere que tanto B1 como el 3I Atlas podrían haber pasado millones de años en entornos extremadamente fríos antes de iniciar sus trayectorias actuales. Los investigadores comenzaron entonces a contrastar la evolución de la actividad entre los dos objetos. El 3I Atlas ha mostrado variaciones dramáticas en su luminosidad, cambios que han sido interpretados como eventos de sublimación intensa o liberación de fragmentos superficiales. En el caso de B1, aunque la escala fue menor, el incremento constante en su brillo confirmó que el objeto no era un fragmento rocoso pasivo, sino un cometa con material volátil, capaz de ser liberado con facilidad cuando la radiación solar lo calentaba. Esta comparación permitió establecer que, aun si B1 es más pequeño o menos activo, comparte procesos físicos muy similares, lo que abre la posibilidad de que ambos provengan de entornos donde las temperaturas y condiciones químicas favorecen la preservación de compuestos altamente volátiles. A medida que se obtenían más datos, surgió un tema interesante relacionado con la orientación de la coma. Los cometas convencionales suelen presentar una orientación influenciada por el viento solar,
y la relación entre la rotación del núcleo y su distancia al Sol. En B1, la coma mostraba una ligera distorsión que no coincidía por completo con lo esperado para un cuerpo pequeño y relativamente joven. Algo parecido ya había sido observado en el 3I Atlas, cuya forma elongada y actividad direccional sugerían una geometría interna, irregular o una fuente de emisión altamente localizada, aunque no se puede afirmar que ambos objetos compartan una estructura física idéntica. Las similitudes entre los patrones de salida de gas generaron nuevas preguntas sobre el tipo de materiales presentes en Min-2.5, sus superficies y la historia térmica que ambos pudieron haber experimentado durante su viaje interestelar. Otro punto significativo fue el estudio del albedo del núcleo. Aunque es difícil medir el albedo exacto sin observaciones de alta resolución, los modelos preliminares indicaron que B1 podría tener una reflectividad baja, algo común en cometas compuestos por materiales oscuros y orgánicos. Este mismo patrón se había observado en el 3I Atlas, lo que fortaleció la idea de que ambos objetos podrían estar formados por compuestos similares, posiblemente resultado de procesos químicos, en los discos protoplanetarios de otras estrellas. La importancia de esta coincidencia radica en que los cometas interestelares funcionan como cápsulas que preservan condiciones y materiales ancestrales, ofreciendo una ventana directa a la composición química de regiones del espacio que nunca podremos visitar físicamente. Mientras avanzaban los análisis, los astrónomos comenzaron a estudiar la posibilidad de que B1 estuviera sometido a una rotación que afectara la distribución de su actividad. Este tipo de comportamiento es frecuente en cometas que poseen estructuras irregulares o fracturas en el núcleo. En los datos del 3I Atlas ya se habían detectado variaciones periódicas en la luminosidad, que se interpretaron como señales de rotación. Para B1, aunque las variaciones eran más sutiles, el patrón sugería un proceso similar. Esto llamó la atención porque podría indicar que ambos objetos, pese a sus diferencias en tamaño y actividad, podrían haber sido moldeados por entornos dinámicos parecidos antes de ser expulsados de sus sistemas originales. Mientras tanto, los telescopios sensibles al ultravioleta y al infrarrojo aportaron nueva información sobre la composición interna del objeto. Las observaciones en el ultravioleta revelaron la presencia de moléculas altamente volátiles que se liberan a temperaturas relativamente bajas, lo que coincide con la interpretación de que B1 contiene material muy poco procesado. En el infrarrojo, algunos instrumentos lograron registrar la emisión térmica del núcleo, aunque de manera limitada debido a su pequeño tamaño. Sin embargo, incluso estos datos parciales reforzaron la idea de que B1 comparte ciertas características térmicas con el 3I Atlas, particularmente en la forma en que el hielo superficial absorbe y libera energía. Uno de los debates más importantes entre los expertos fue determinar si esta coincidencia podía considerarse evidencia de un origen común. Aunque todavía no existe una respuesta definitiva, varios elementos apoyan esta posibilidad. Ambos objetos muestran firmas químicas similares, trayectorias hiperbólicas compatibles y niveles de actividad que coinciden con cometas que han permanecido en regiones extremadamente frías durante largos periodos. Además, los modelos de expulsión gravitacional sugieren que un sistema estelar puede liberar múltiples objetos al mismo tiempo, especialmente durante fases de inestabilidad orbital. Sin embargo, para confirmar algo así, se necesitarán mediciones espectrales completas que permitan comparar con exactitud la proporción de los mismos compuestos presentes en ambos cuerpos. Por ahora, lo que sí está claro es que B1 representa una nueva oportunidad para estudiar procesos interestelares con una profundidad sin precedentes. Tener dos objetos con características tan similares permite comparar directamente su comportamiento bajo la influencia del Sol, algo que nunca había sido posible de esta manera. Cada nueva medición aporta piezas esenciales para comprender cómo se forman, evolucionan y viajan estos cuerpos a través de la galaxia, y cómo este material podría estar relacionado con los procesos de formación planetaria en otras estrellas. A medida que el seguimiento de B1 avanzaba, los astrónomos comenzaron a notar un aspecto que sorprendía.
incluso a quienes llevan décadas estudiando cometas. La forma en que el objeto reaccionaba al incremento gradual de la radiación solar parecía reproducir patrones ya conocidos en el 3I Atlas, pero con una intensidad que variaba de manera controlada y predecible. Esto es importante porque los cometas interestelares suelen mostrar comportamientos inesperados, debido a la falta de historial térmico en nuestro sistema. Cuando un objeto que ha pasado millones de años en regiones extremadamente frías se acerca por primera vez al Sol, no es raro que presente estallidos repentinos de actividad o liberación de compuestos inestables. En el caso de B1, la liberación de gas y polvo ocurría de forma progresiva, señal de que su núcleo podría poseer una estructura más cohesiva o menos fracturada que la del 3I Atlas, cuya actividad se ha caracterizado por cambios bruscos y repentinos. El estudio detallado de la variación de su brillo permitió a los investigadores estimar la velocidad a la que el hielo sublimaba, así como la proporción de partículas liberadas. Esta medición es crucial porque ayuda a determinar el tipo de materiales presentes en la superficie y en el interior del núcleo. Los datos indicaron que B1 contenía una mezcla de compuestos volátiles que coincidían con aquellos detectados en el 3I Atlas, pero en proporciones menores, lo que podría significar que B1 es un objeto más pequeño o que ha sufrido menos alteraciones internas durante su viaje. Al analizar estas emisiones, se observó que ciertos patrones de ionización seguían una curva similar a la registrada en el 3I Atlas, especialmente en las longitudes de onda asociadas al carbono diatómico. Esa coincidencia espectral generó un interés especial, porque podría resultar clave para identificar si ambos objetos proceden de regiones químicamente compatibles fuera del sistema solar. Mientras se profundizaban estos estudios, surgió una duda importante. Si B1 era realmente un cometa interestelar, ¿cuál sería su punto de origen? Para intentar responder esta pregunta, los astrónomos trazaron su trayectoria inversa, retrocediéndola matemáticamente a través del tiempo utilizando modelos dinámicos avanzados. Este método permite imaginar el camino que pudo haber tomado el objeto antes de entrar al sistema. Aunque las incertidumbres son grandes, debido a las pequeñas variaciones gravitacionales que pueden afectar la ruta de cualquier cuerpo, los resultados iniciales indicaron que B1 venía de una región del espacio alejada del plano galáctico, lo que coincide con lo observado en algunos objetos interestelares anteriores. Esta coincidencia fortaleció aún más la idea de que B1 no es un cuerpo local, sino un visitante que podría haber sido expulsado de un sistema estelar distante hace millones de años. Otro elemento que llamó la atención fue la forma en que B1 interactuaba con el viento solar. Los cometas convencionales suelen mostrar un comportamiento predecible conforme el viento arrastra la cola de iones en dirección opuesta al Sol. En el caso de B1, aunque la cola era más corta y menos brillante que la del 3I Atlas, seguía patrones muy similares en cuanto a orientación y dispersión. Esta similitud no solo refuerza su clasificación como cometa activo, sino que también permite comparar directamente las fuerzas electromagnéticas que actúan sobre ambos objetos. El análisis de estas interacciones es fundamental para entender la estructura de la cola y para identificar los tipos de moléculas ionizadas que el Sol excita durante el proceso. En el caso de B1, se detectaron ráfagas pequeñas de partículas que parecían responder a variaciones en el viento solar, señales que coinciden con las observadas en cometas con estructuras internas más frágiles o con mayores concentraciones de gases atrapados. Una de las partes más complejas del análisis se concentró en la densidad y el tamaño estimado del núcleo. Determinar el tamaño exacto de un cometa es uno de los mayores desafíos en astronomía cometaria, ya que el brillo de la coma puede ocultar completamente el núcleo. Sin embargo, utilizando técnicas de modelado basado en la dispersión de la luz, los investigadores concluyeron que B1 probablemente posee un núcleo pequeño, quizá menor que el del 3I Atlas, aunque esto podría sugerir una menor capacidad de actividad. La presencia de compuestos volátiles confirma que es suficientemente estable para formar una coma observable.
Este equilibrio entre tamaño y actividad causa interés porque puede indicar que B1 proviene de una región del espacio donde los procesos de formación cometaría difieren ligeramente de los que produjeron objetos similares. Mientras se completaban estos modelos, la atención se centró en la posible rotación del núcleo. En el 3I Atlas se detectaron variaciones periódicas de brillo que revelaron que su núcleo está girando a una velocidad relativamente rápida. Para B1, aunque los cambios eran menos evidentes, se identificaron fluctuaciones leves que sugerían la presencia de una rotación moderada. La rotación puede influir directamente en el tipo de actividad que se observa, ya que zonas expuestas al sol durante más tiempo tienden a liberar más material. En B1, estas zonas parecían activarse conforme avanzaban los días, generando un patrón de actividad que coincidía con pequeños cambios en la orientación del objeto. Este hallazgo también es significativo porque permite comparar la mecánica interna de dos cometas interestelares bajo condiciones similares. A partir de estos datos, varios grupos de investigación comenzaron a trabajar en modelos que intentaran explicar por qué ambos objetos presentan semejanzas tan marcadas. Aunque no se puede afirmar con absoluta certeza que proceden del mismo entorno, los paralelos en composición, comportamiento y dinámica orbital son demasiado llamativos para considerarse coincidencia simple. Una posibilidad es que ambos hayan surgido de un sistema estelar donde los materiales primordiales contienen proporciones particulares de carbono, hielo y compuestos orgánicos. Otra opción es que los dos fueran resultado de procesos similares de expulsión, como interacciones gravitacionales intensas con planetas masivos o estrellas compañeras. Cada nueva observación agregaba una pieza más a este rompecabezas, reforzando la idea de que B1 y 3I Atlas representan una rara oportunidad para estudiar no solo objetos que cruzan nuestro sistema, sino fragmentos reales de historia galáctica. La presencia simultánea de ambos objetos abrió también la posibilidad de comparar de manera directa su respuesta al entorno solar. A medida que B1 se adentraba más en el sistema, su brillo aumentaba gradualmente, y pequeñas modificaciones en la forma de la coma se hicieron más evidentes. Esto proporcionó información valiosa sobre las capas internas del núcleo, ya que los materiales más volátiles tienden a sublimar antes que aquellos más resistentes. Esta secuencia de liberación de compuestos es particularmente interesante porque permite reconstruir la historia térmica del objeto. En el caso del 3I Atlas, cambios abruptos en su actividad han sido interpretados como signos de fracturas internas o de liberación súbita de materiales atrapados. En B1, la actividad parecía más moderada y controlada, lo que podría indicar un núcleo menos alterado. La combinación de estos elementos consolidó aún más la importancia del descubrimiento de B1, ya que proporcionaba una base perfecta para comparar el comportamiento de dos cometas interestelares bajo el mismo contexto solar. La posibilidad de que ambos compartieran características estructurales o químicas similares motivó a la comunidad científica a redoblar esfuerzos, ampliando la observación a múltiples rangos de luz. Esta coordinación internacional permitió obtener datos que, de otro modo, habrían sido imposibles de obtener en tan poco tiempo. La visión combinada de estos estudios reveló que B1 no solo es un objeto interesante por sí mismo, sino también un complemento esencial para entender mejor el comportamiento del 3I Atlas y, por extensión, de cualquier cometa interestelar que pueda ser detectado en el futuro. Con el avance de las observaciones, los astrónomos comenzaron a notar que B1 presentaba una evolución particularmente interesante en el comportamiento de su coma. Aunque al principio parecía una nube difusa y relativamente compacta, con el paso de los días empezó a mostrar capas más definidas que respondían a la radiación solar de manera muy parecida a lo observado en el 3I Atlas. Esa estructura en capas no es común en todos los cometas, ya que depende de la composición y la distribución interna del hielo. En el caso de B1, la formación de estas capas podría indicar que el cometa alberga diferentes tipos de compuestos, volátiles en zonas separadas, lo cual coincide con los estudios de objetos interestelares que han conservado materiales químicos muy antiguos.
sin haber sido expuestos al calor durante largos periodos. Uno de los detalles más analizados fue la manera en la que la densidad de la coma fluctuaba ligeramente conforme el objeto rotaba. Aunque la rotación aún no estaba completamente confirmada, debido a la limitada cantidad de datos, las variaciones en la luminosidad indicaban que ciertas regiones del núcleo comenzaban a sublimar cuando quedaban expuestas al Sol. Este patrón se asemejaba al observado en 1900 el 3I Atlas, cuya actividad también presentaba zonas de sublimación preferencial. Estas semejanzas permitieron a los investigadores hacer comparaciones más profundas sobre la naturaleza de los núcleos de ambos objetos. La forma irregular del 3I Atlas ya había sido documentada por telescopios de alta resolución, lo que generó la idea de que su estructura podría estar compuesta por fragmentos, unidos o por un núcleo elongado. En B1, aunque la forma aún era incierta, la distribución de la luz sugería una superficie irregular, que también influía en la manera en que el gas escapaba al espacio. En paralelo, los espectros obtenidos con instrumentos de alta precisión revelaron que B1 emitía trazas de compuestos orgánicos complejos, incluidos hidrocarburos ligeros que también se han detectado en cometas locales. Sin embargo, la proporción en que aparecían estos compuestos no coincidía con la de cometas típicos del sistema solar, lo que reforzó aún más su clasificación como objeto interestelar. Esta firma química peculiar llamó la atención porque proporcionaba pistas valiosas sobre el entorno donde el objeto pudo haberse formado. Los modelos de formación planetaria en regiones externas de sistemas estelares sugieren que estos compuestos orgánicos pueden preservarse durante miles de millones de años, si permanecen en entornos extremadamente fríos, lejos del calor de la estrella principal. Esto coincide con la idea de que B1 y el 3I Atlas podrían haber pasado gran parte de su existencia en regiones donde la radiación estelar es mínima. Mientras los análisis continuaban, otro aspecto que surgió fue el tamaño relativo de la cola. Aunque la cola de B1 era más pequeña y menos luminosa que la del 3I Atlas, su orientación mostraba señales claras de interacción con el viento solar. Esto permitió a los astrónomos medir la velocidad a la que los iones eran arrastrados, lo cual es clave para comprender el tipo de materiales que el cometa libera. En B1, la velocidad de estos iones coincidía con la de objetos activos pero relativamente compactos. Esta característica reforzó la idea de que el cometa poseía un núcleo pequeño, pero con suficiente cantidad de compuestos volátiles para generar una actividad sostenida. La comparación directa con el 3I Atlas, cuya cola es más prominente debido a su mayor nivel de actividad, permitió establecer un marco de referencia útil para comprender el comportamiento de B1 durante su aproximación al Sol. Otro punto importante de estudio fue la tasa de pérdida de masa. Para calcularla, los astrónomos analizaron la cantidad de polvo y gas presentes en la coma, así como la velocidad a la que el material se alejaba del cometa. Aunque la tasa exacta aún no podía determinarse con precisión, los valores preliminares mostraban que B1 estaba perdiendo masa a un ritmo consistente con cometas de tamaño moderado provenientes de regiones frías. Estos datos son fundamentales para estimar la longevidad del objeto, ya que cometas muy pequeños pueden perder gran parte de su material volátil en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, B1 mostraba suficiente estabilidad para mantenerse activo durante un periodo prolongado, lo cual permitió a los observatorios programar una serie de campañas de observación a largo plazo. Mientras se realizaban estos cálculos, surgió otro factor interesante: la posibilidad de que B1 presentara una estructura interna estratificada. Esta hipótesis se basaba en la forma en la que ciertos compuestos parecían liberarse de manera secuencial conforme el objeto se acercaba más al Sol. Este tipo de comportamiento se observa generalmente en objetos que han acumulado capas de hielo con diferentes puntos de sublimación. La identificación de estos patrones es clave porque ayuda a reconstruir la historia térmica del objeto y a comprender mejor los procesos que influyeron en su formación original. En el caso de 3I Atlas, algunas observaciones ya habían sugerido la existencia de capas internas con diferentes niveles de actividad.
que V1 mostrar señales similares llevó a los científicos a considerar seriamente la posibilidad de que ambos objetos pudieran haberse formado en regiones de un mismo sistema estelar con condiciones ambientales parecidas. A lo largo de estas investigaciones, la comunidad científica comenzó a enfocarse en la posibilidad de realizar proyecciones sobre el comportamiento futuro de V1. Si bien el objeto no mostraba indicios de tener un núcleo frágil o propenso a fragmentarse, la interacción con el Sol podría generar cambios drásticos en su estructura. En el caso del 3I Atlas, se han registrado incidentes que sugieren posibles rupturas internas. V1, aunque más estable, podría experimentar aumentos repentinos de actividad si ciertas capas internas empezaran a sublimar al mismo tiempo. Para anticipar estos eventos, los modelos de simulación se actualizaron continuamente conforme surgían nuevas observaciones. La combinación de todos estos elementos convirtió a V1 en un objeto de enorme interés científico, no solo por su rareza como cometa interestelar, sino también por la oportunidad que presenta para comparar dos cuerpos de origen externo bajo las mismas condiciones solares. El análisis simultáneo de V1 y del 3I Atlas proporciona una oportunidad sin precedentes para estudiar cómo se comportan dos cometas interestelares con propiedades parecidas, permitiendo a los astrónomos construir un retrato más claro de los procesos que ocurren en regiones alejadas de la galaxia. Esta comparación directa es uno de los logros más importantes de la astronomía moderna, ya que ofrece información que sería imposible de obtener de otra manera. Conforme avanzaban las observaciones coordinadas en distintos rangos de luz, V1 comenzó a mostrar variaciones que ayudaron a los astrónomos a entender mejor la estructura física del objeto. Una de las primeras conclusiones fue que la actividad de V1 no era completamente uniforme en toda su superficie, lo que sugiere que el núcleo posee zonas con composiciones ligeramente diferentes o regiones donde el hielo se encuentra expuesto de manera más directa. Este patrón se hizo evidente al analizar cómo la intensidad del brillo fluctuaba en intervalos regulares, indicando que el cometa podría estar experimentando una rotación moderada. Aunque la velocidad exacta de rotación aún no podía determinarse con certeza debido a la distancia del objeto, las fluctuaciones repetitivas en la coma mostraban señales claras de que el núcleo estaba girando sobre su propio eje. Esta característica es común en muchos cometas y ayuda a explicar por qué ciertas regiones parecen activarse de manera intermitente a medida que el objeto seguía acercándose al Sol. Los instrumentos comenzaron a registrar cambios más pronunciados en la distribución de la coma. En vez de expandirse de manera uniforme, algunas zonas parecían extenderse más rápido, lo que sugiere que el cometa estaba liberando material desde puntos específicos en la superficie. Este comportamiento se asemeja a lo observado anteriormente en el 3I Atlas, cuya actividad presentaba regiones especialmente activas que impulsaban chorros de gas con mayor consistencia. En V1, aunque el nivel de actividad era menor, los patrones eran sorprendentemente similares, lo que permitió a los investigadores comenzar a especular sobre la posible presencia de fracturas internas o cavidades naturales, donde el hielo se había acumulado en concentraciones más altas. Estas formaciones pueden resultar de procesos que ocurrieron durante la formación del cometa en su sistema de origen, especialmente si estuvo expuesto a episodios de acumulación de material en diferentes etapas de su desarrollo. En paralelo con estos hallazgos, los espectros obtenidos en el rango ultravioleta comenzaron a mostrar características adicionales que reforzaron aún más la clasificación de V1 como objeto interestelar. Entre los compuestos identificados se encontraban trazas de monóxido de carbono, un gas extremadamente volátil que suele sublimar, incluso en condiciones de frío extremo. La presencia de este compuesto no solo indica la existencia de hielo fresco en el interior del cometa, sino que también sugiere que V1 no ha sido sometido a ciclos repetidos de calentamiento, como los cometas del sistema solar. En objetos locales, la presencia de monóxido de carbono tiende a disminuir con el tiempo, debido a la pérdida progresiva del material volátil. En cambio, en un cometa recién llegado desde el espacio interestelar,
Estos compuestos pueden encontrarse en grandes cantidades, preservados durante millones o incluso miles de millones de años. El análisis de estas emisiones permitió realizar comparaciones más profundas con el 3I Atlas. En los datos obtenidos del 3I Atlas, se observó una presencia significativa de monóxido de carbono, así como de otros compuestos orgánicos complejos. En B1, aunque la concentración era menor, las señales estaban claramente presentes. Esta semejanza en las proporciones relativas de ciertos compuestos llamó la atención porque podría indicar que ambos objetos se formaron en entornos químicamente parecidos. Las regiones externas de los sistemas estelares jóvenes, donde las temperaturas son excesivamente bajas, favorecen la acumulación de estos materiales en forma de hielo sólido. Si B1 y 3I Atlas surgieron en un entorno así, lo más probable es que transporten consigo una composición química que refleje directamente el ambiente primordial del sistema de origen. Mientras los análisis químicos continuaban, otro aspecto que comenzó a ser evidente fue la forma en que el cometa dispersaba la luz solar. La reflectividad de la coma de B1 era relativamente baja, lo cual coincide con objetos que contienen altos niveles de compuestos orgánicos oscuros en su superficie. Este tipo de material es común en cometas primitivos y en objetos que no han sido alterados de manera significativa por procesos térmicos. La presencia de material oscuro ayuda a absorber la radiación solar y puede influir en la velocidad a la que el cometa libera gas a medida que se calienta. En el caso de B1, esta absorción moderada parecía contribuir al comportamiento gradual que los telescopios estaban registrando. A diferencia del 3I Atlas, cuyo brillo había mostrado incrementos dramáticos, B1 parecía responder de una manera más controlada, posiblemente debido a diferencias en la estructura interna o en la distribución de los compuestos volátiles. Otro detalle importante fue el análisis del polvo presente en la coma. Para entenderlo, los astrónomos estudiaron la forma en que la luz se dispersaba al interactuar con las partículas. Esta técnica permitió estimar el tamaño aproximado del polvo liberado por el cometa. En B1, las partículas parecían ser relativamente pequeñas, lo cual es típico de cometas recién activados. Las partículas pequeñas suelen ser expulsadas con mayor facilidad debido a la presión del gas, que se libera durante la sublimación del hielo. Esto sugiere que el cometa estaba experimentando un proceso de activación gradual, exponiendo capas cada vez más profundas conforme avanzaba su trayecto. Esta observación coincide con objetos interestelares que nunca han estado cerca de una estrella y que comienzan a liberar material fresco por primera vez. En paralelo, las simulaciones dinámicas continuaban intentando reconstruir el posible punto de origen de B1. Aunque la incertidumbre seguía siendo alta, los modelos mostraban que el objeto probablemente había pasado millones de años, viajando a través del espacio interestelar antes de cruzar la frontera del sistema solar. Esta trayectoria prolongada podría haber sido causada por interacciones gravitacionales con otros objetos masivos, o incluso por el paso de B1 cerca de una estrella en movimiento. La posibilidad de que B1 fuera expulsado de su sistema de origen debido a este tipo de interacción reforzó la idea de que los procesos dinámicos que afectan a los cometas pueden ocurrir en cualquier región de la galaxia y no solo en la vecindad del Sol. Mientras los astrónomos analizaban la trayectoria, también se enfocaban en determinar la dinámica futura del objeto. Dado que la órbita de B1 mostraba características hiperbólicas, era casi seguro que el cometa no permanecería en el sistema solar una vez que completara su paso cercano al Sol. Este patrón es común en 1924 objetos interestelares que suelen entrar al sistema a gran velocidad y salir nuevamente sin quedar atrapados por la gravedad solar. El hecho de que B1 siguiera este patrón reforzó aún más su clasificación como objeto interestelar y brindó a los observatorios una ventana de tiempo limitada para recopilar datos. Esta urgencia impulsó a varios centros de investigación a maximizar los horarios de observación para obtener la mayor cantidad de información antes de que el cometa se alejara demasiado. Finalmente, la presencia simultánea de B1 y el 3I Atlas llevó a la comunidad científica a considerar la posibilidad de que estuviéramos ante una oportunidad única
La posibilidad de estudiar dos objetos interestelares, con características tan similares y dentro del mismo periodo temporal, ofrecía una ocasión histórica para comparar directamente sus propiedades físicas, químicas y dinámicas. Estas comparaciones no solo ayudarán a los astrónomos a comprender mejor los procesos de formación de cometas en otros sistemas estelares, sino que también podrían revelar pistas importantes sobre cómo la materia se distribuye y evoluciona en el espacio interestelar. Cada nueva observación agregaba una pieza más al rompecabezas, consolidando la idea de que B1 y el 3i Atlas representan una oportunidad irrepetible para explorar materiales que se formaron lejos del Sol y que conservan información crucial sobre los primeros momentos de sistemas estelares remotos. Mientras B1 continuaba avanzando hacia regiones cada vez más iluminadas del sistema solar, los astrónomos empezaron a notar cambios importantes en su nivel de actividad. Aunque desde el principio ya había señales de sublimación de hielo, fue durante esta fase de aproximación cuando los instrumentos detectaron un aumento más marcado en la producción de gas. Este incremento no era repentino, sino constante y progresivo, un comportamiento que los especialistas asociaron con la presencia de capas internas de hielo que comenzaban a quedar expuestas. Este tipo de evolución es típico en cometas, que nunca antes han sido calentados por una estrella, ya que su estructura interna conserva materiales volátiles en estado primordial. El hecho de que B1 presentara estas características no hizo más que reforzar su clasificación como objeto interestelar, pues cometas nacidos dentro del sistema solar suelen experimentar ciclos repetidos de acercamiento que alteran sus composiciones superficiales. El estudio detallado del flujo de gas permitió realizar estimaciones más precisas sobre la porosidad del núcleo, un parámetro clave para comprender su estructura interna. En B1, los datos indicaban que el material del núcleo podría tener una composición altamente porosa, similar a la de otros objetos interestelares estudiados anteriormente. Una estructura porosa facilita la sublimación gradual del hielo, porque permite que el gas se libere por numerosos canales microscópicos. Este comportamiento coincide con lo observado en el 3i Atlas, cuyo núcleo también mostró signos de porosidad extrema. La similitud entre ambos casos despertó un interés especial en la comunidad científica, ya que sugiere que los procesos de formación de cometas interestelares podrían producir núcleos con características físicas similares, independientemente de su tamaño o nivel de actividad. Una vez que los análisis confirmaron la presencia de estos patrones de porosidad, los investigadores comenzaron a estudiar con mayor detalle la distribución térmica dentro del núcleo de B1. Para ello, utilizaron modelos de transferencia de energía que permiten simular cómo el calor del Sol penetra en el interior del cometa. Estos modelos mostraron que la estructura porosa de B1 facilitaba la penetración del calor, lo que aceleraba la sublimación de las capas superficiales. Sin embargo, también revelaron que las capas internas permanecían relativamente frías, lo cual explicaba por qué el incremento de actividad tenía un ritmo tan controlado. Este proceso también es coherente con el comportamiento del 3i Atlas, cuya actividad ha mostrado etapas de variación gradual antes de presentar aumentos más pronunciados. En ambos casos, los investigadores sospechan que la estructura interna de estos objetos está compuesta por capas que se formaron en diferentes etapas del desarrollo de su sistema de origen. Mientras se completaban estos estudios térmicos, otro aspecto comenzó a ganar protagonismo: la evolución del color de la coma. Aunque desde los primeros registros ya se había observado un brillo verdoso característico, en esta fase de acercamiento al Sol, la intensidad del color aumentó ligeramente. Este tipo de variación suele deberse al incremento de la actividad de moléculas específicas como el carbono diatómico, que emite luz verde cuando es excitado por la radiación solar. Estos cambios en el color son extremadamente útiles porque funcionan como indicadores directos del tipo de material que está sublimando. En B1, la presencia persistente de esta emisión verde coincidía con lo registrado en el 3i Atlas, lo cual reforzó la idea de que ambos objetos podrían compartir una química interna sorprendentemente parecida. Si esto fuera correcto,
permitiría a los astrónomos estudiar dos representaciones diferentes de un mismo tipo de material interestelar. Al mismo tiempo, los telescopios equipados con sensores de alta sensibilidad lograron obtener imágenes más detalladas que mostraban cómo la coma se expandía y cambiaba de forma a medida que el cometa giraba. Estas imágenes permitieron identificar sutiles diferencias en la densidad de la coma, lo cual indicaba la presencia de zonas activas distribuidas de manera irregular sobre la superficie del núcleo. Este patrón también se había observado en el 3I Atlas, cuya actividad mostraba regiones con emisiones más intensas debido a la forma elongada del núcleo. Aunque aún no existían pruebas que confirmaran una forma similar en B1, las variaciones en la distribución de la coma sugerían que su núcleo podría tener una geometría compleja, posiblemente compuesta por varias regiones con diferentes niveles de exposición al calor. Mientras estas investigaciones avanzaban, algunos grupos de estudio empezaron a analizar posibles escenarios sobre el origen de B1, aunque las trayectorias reconstruidas aún tenían márgenes de error significativos. Varios modelos coincidían en que B1 podría provenir de una región interestelar donde la densidad de estrellas era relativamente baja. Estas regiones suelen albergar grandes nubes moleculares donde se forman sistemas estelares jóvenes. Si B1 surgió en un ambiente así, es posible que su composición refleje directamente las condiciones químicas de ese entorno. Este tipo de regiones, caracterizadas por temperaturas extremadamente bajas, favorecen la formación de hielo y compuestos orgánicos que pueden quedar atrapados durante millones de años en el interior de cometas. Lo interesante es que los análisis de la composición de B1 coincidían con lo que se espera de un objeto formado en este tipo de ambientes. En particular, la abundancia relativa de compuestos volátiles como el monóxido de carbono y los hidrocarburos ligeros sugería un origen en regiones donde la radiación estelar era limitada. Los estudios comparativos entre B1 y el 3I Atlas también comenzaron a incluir evaluaciones sobre la densidad del polvo que ambos cometas liberaban. En B1, las partículas parecían ser pequeñas y ligeras, lo que es típico en cometas recién activados. En el 3I Atlas, los instrumentos habían detectado partículas de diversos tamaños, lo cual podría deberse a su nivel más alto de actividad. La comparación entre ambas distribuciones de partículas permitió a los astrónomos obtener información más detallada sobre las diferencias en la estructura interna de los dos objetos. Esta información resulta esencial para comprender por qué ambos cometas muestran niveles de actividad distintos pese a tener composiciones químicas parecidas. Finalmente, las observaciones continuas de B1 permitieron a la comunidad científica proyectar su comportamiento futuro con un nivel moderado de precisión. Aunque el cometa seguía mostrando una actividad estable y controlada, los modelos indicaron que era probable que alcanzara su punto máximo de sublimación al acercarse aún más al Sol. Este proceso podría revelar capas internas que contienen compuestos aún más volátiles, lo que permitiría a los astrónomos estudiar materiales que han permanecido congelados desde la formación del objeto. La oportunidad de analizar estos materiales en dos objetos interestelares distintos representa un avance histórico para la astronomía moderna, ya que ofrece una perspectiva completamente nueva sobre la diversidad de cometas que existen fuera del sistema solar. Con el incremento constante de actividad en B1, los astrónomos aprovecharon cada nueva ventana de observación para mejorar la precisión de las mediciones de la coma y la cola. Uno de los descubrimientos más interesantes surgió cuando los instrumentos empezaron a registrar cambios sutiles en la densidad de la cola de iones. Aunque la cola era más corta que la de cometas altamente activos, sus fluctuaciones parecían reaccionar de manera inmediata a las variaciones del viento solar. Este tipo de respuesta rápida es característica de cometas con partículas muy finas y gases altamente ionizables, algo que coincide con lo observado en objetos interestelares previamente estudiados. La presencia de iones en proporciones específicas, especialmente en longitudes de onda asociadas a moléculas de carbono, reforzó aún más la idea de que B1 contenía material químico similar al del 3I Atlas. Esta
Coincidencia no solo se observaba en el comportamiento de la coma, sino también en la forma en que el objeto respondía a los cambios del entorno solar. Mientras se analizaban estas variaciones en la cola, los telescopios equipados con cámaras de alta sensibilidad también registraron un incremento en la dispersión del polvo. La naturaleza de este polvo es importante porque puede revelar la historia térmica del objeto. En cometas locales, el polvo tiende a mostrar patrones más uniformes, debido a ciclos repetidos de acercamiento al Sol. En B1, en cambio, el polvo mostraba una dispersión más caótica, pero al mismo tiempo muy fina, señal de que el material liberado era fresco y poco procesado. Esto es completamente coherente con un objeto que nunca antes había encontrado una fuente de calor estelar significativa. La presencia de partículas finas y altamente volátiles permitió a los investigadores concluir que B1 era un cometa primordial, compuesto por materiales que probablemente se formaron durante las primeras etapas del sistema estelar del cual provino. En paralelo con estos estudios, comenzaron a surgir nuevos modelos que intentaban explicar las similitudes entre B1 y el 3I Atlas, desde una perspectiva de formación planetaria. Aunque ambos objetos mostraban niveles diferentes de actividad, su comportamiento químico, espectral y dinámico sugería que podrían haber sido formados en regiones de un mismo tipo de entorno interestelar. Estas regiones, caracterizadas por temperaturas extremadamente bajas y altas, densidades de compuestos orgánicos simples, favorecen la formación de conglomerados de hielo y polvo, que eventualmente dan origen a cometas. Si B1 y el 3I Atlas se formaron en regiones similares, eso explicaría por qué ambos muestran emisiones espectrales dominadas por compuestos volátiles, como el carbono diatómico y el monóxido de carbono. Este tipo de datos no solo ayudan a entender su composición, sino que también ofrecen pistas sobre la química de los discos protoplanetarios alrededor de estrellas, jóvenes en diferentes partes de la galaxia. Mientras avanzaban los estudios sobre la composición del polvo y los gases, los expertos empezaron a examinar de manera más profunda cómo la radiación solar estaba afectando la estructura interna del objeto. Una de las herramientas más importantes para este tipo de análisis es la medición del calor que refleja la coma. Aunque el núcleo de B1 no puede observarse directamente debido a su pequeño tamaño, las características térmicas de la coma permiten estimar la temperatura superficial del cometa. Estas mediciones indicaron que B1 estaba absorbiendo una mayor cantidad de energía solar conforme se acercaba al Sol, lo que aceleraba la sublimación del hielo superficial. Sin embargo, el aumento de la temperatura era relativamente moderado, debido a la composición del objeto y a su posible estructura porosa. Esta combinación de factores evitaba que se produjeran explosiones repentinas de actividad, algo que sí se ha observado en cometas con estructuras internas más frágiles. El comportamiento controlado de B1 permitió a los astrónomos obtener datos estables durante periodos más largos, lo que facilitó la construcción de modelos más precisos. Mientras los especialistas analizaban la evolución térmica, también comenzaron a estudiar la posible estructura tridimensional de la coma. Utilizando técnicas avanzadas de modelado basadas en la dispersión de la luz, lograron recrear la manera en que el gas y el polvo se distribuían alrededor del núcleo. Estos modelos mostraron que B1 tenía una coma ligeramente asimétrica, lo que sugiere que su actividad no provenía de una superficie completamente uniforme. Esta irregularidad podría deberse a diferencias en la distribución interna de compuestos volátiles o a variaciones en la velocidad de rotación. Aunque los datos aún no eran suficientes para confirmar una estructura específica, las similitudes con los patrones observados en el 3I Atlas eran demasiado claras para ser ignoradas. La posibilidad de que ambos cometas compartieran características físicas parecidas reforzó la idea de que pudieran haberse formado en regiones con condiciones ambientales similares. Mientras tanto, los análisis espectrales siguieron arrojando resultados que llamaron la atención. Una particularidad importante fue la presencia de ciertos radicales libres en la coma que solo se forman bajo condiciones específicas de radiación. Estos radicales son indicadores muy sensibles de la composición del objeto y ayudan a determinar
cómo reacciona el material bajo. Condiciones de excitación solar. En V1, la presencia de estos radicales coincidía con la de cometas primitivos que no han sido afectados por ciclos de calentamiento repetidos. En el caso del 3I Atlas, las mediciones habían revelado un patrón muy similar. Este paralelo químico reforzó aún más la hipótesis de que ambos objetos podrían tener una composición interna comparable, lo que abre la puerta a estudios más profundos sobre cómo se forman y evolucionan los cometas interestelares en diferentes zonas de la galaxia. Mientras los análisis continuaban, varios equipos científicos comenzaron a considerar la posibilidad de detectar cambios estructurales más profundos en el núcleo, conforme el objeto se acercaba a su punto de máxima actividad. Aunque V1 parecía estable y no mostraba señales de fragmentación, los cometas interestelares pueden reaccionar de forma impredecible al calor estelar, debido a la presencia de capas internas altamente volátiles. La posibilidad de que V1 pudiera experimentar un incremento súbito de actividad motivó a los investigadores a monitorear el objeto de forma continua. Esta vigilancia permitió detectar ligeros incrementos en la intensidad de la coma, posiblemente indicios del inicio de la sublimación de capas internas más profundas. Aunque estos cambios aún eran pequeños, la progresión constante del cometa hacia regiones más cálidas sugería que nuevas observaciones podrían revelar variaciones más significativas con el paso del tiempo. La evolución de V1 en este periodo se convirtió en un punto clave para los estudios comparativos entre cometas interestelares. Mientras el 3I Atlas atravesaba fases de actividad intensa, V1 mostraba un comportamiento más moderado pero igualmente revelador. La posibilidad de estudiar simultáneamente dos objetos interestelares con niveles diferentes de actividad es extremadamente valiosa porque ofrece una perspectiva más amplia sobre los procesos físicos que ocurren en estos cuerpos. Cada nueva lectura contribuía a formar una imagen más clara sobre la diversidad de cometas que existen fuera del sistema solar y sobre cómo reaccionan cuando entran en contacto con la radiación de una estrella. La acumulación de datos reforzó la idea de que V1 podría ser un objeto más pequeño, con una actividad más controlada, pero igualmente rico en información sobre su lugar de origen. Con el paso de los días y el constante monitoreo del cometa V1, los astrónomos comenzaron a profundizar aún más en el estudio de los procesos físicos que estaban ocurriendo dentro del núcleo. Una de las observaciones más importantes surgió cuando los telescopios de alta resolución detectaron ligeras variaciones en la emisión del gas a diferentes longitudes de onda. Estas variaciones indicaban que capas más profundas del núcleo comenzaban a calentarse, liberando compuestos que hasta ese momento habían permanecido inactivos. Este tipo de transición es característico de cometas compuestos por hielo primitivo, formados en regiones muy distantes de su estrella original. El comportamiento gradual de la actividad reforzaba la idea de que V1 poseía una estructura interna altamente conservada, que no ha sufrido procesos repetidos de calentamiento como los cometas nativos del sistema solar. Estas nuevas emisiones permitieron a los astrónomos identificar moléculas adicionales que no se habían detectado en las primeras observaciones. Entre ellas se encontraban trazas de dióxido de carbono y ciertos hidrocarburos pesados que son comunes en nubes moleculares jóvenes. La presencia de estos compuestos proporcionó más pistas sobre el entorno donde V1 pudo haberse formado. En muchos sistemas estelares en formación, el dióxido de carbono se congela en partículas de polvo y solo se libera cuando el objeto experimenta un aumento considerable de temperatura. El hecho de que V1 comenzara a liberar este material justo al entrar en regiones más cálidas del sistema solar era evidencia contundente de que estamos frente a un cometa extremadamente antiguo que conserva una mezcla de compuestos volátiles que se remontan a las primeras etapas de su sistema de origen. Mientras tanto, las observaciones realizadas en luz infrarroja empezaron a revelar detalles sobre la temperatura superficial del núcleo. En V1, la temperatura aumentaba lentamente, lo que indicaba que la estructura del cometa estaba absorbiendo la energía solar de manera progresiva. Este comportamiento es típico de un objeto con una superficie porosa o cubierta por granos de polvo oscuro.
que actúan como aislante térmico. En comparación, el 3I Atlas mostró un incremento más rápido en su temperatura superficial, lo cual podría explicarse por diferencias en su estructura interna o por la presencia de áreas más expuestas al Sol. Esta comparación directa permitió identificar que, aunque ambos objetos compartían rasgos químicos similares, la manera en que reaccionaban al entorno solar podía ser distinta, probablemente debido a diferencias en tamaño, composición interna o historia térmica. Mientras avanzaban estos estudios térmicos, los investigadores también se centraron en la evolución de la cola de polvo de B1. Aunque inicialmente esta cola era pequeña, su forma comenzó a cambiar conforme el objeto se acercaba al Sol. Las partículas más ligeras eran empujadas con fuerza por la radiación solar, mientras que las más pesadas permanecían más cerca del núcleo. Esta diferencia en el comportamiento del polvo permitió estimar la densidad de las partículas y su tamaño aproximado. Los datos indicaban que B1 liberaba principalmente polvo muy fino, lo que sugiere que el cometa tenía una superficie relativamente fresca, sin capas gruesas de material procesado. Esta característica lo diferenciaba de algunos cometas locales que, tras múltiples acercamientos al Sol, desarrollan una corteza superficial endurecida. En B1, la ausencia de esta corteza reforzaba aún más la idea de que el objeto nunca antes había estado tan cerca de una estrella. Además de estudiar la distribución del polvo, los astrónomos comenzaron a analizar las variaciones en la forma de la coma. Conforme el cometa rotaba, la forma de la coma cambiaba ligeramente debido a la liberación de material desde áreas específicas del núcleo. Este tipo de variación es extremadamente útil para determinar la orientación del eje de rotación y para identificar posibles zonas activas en la superficie. En V1, los datos sugerían que el eje de rotación podría estar ligeramente inclinado respecto al plano de su trayectoria, lo que explicaría por qué algunas regiones se calentaban más rápido que otras. Este comportamiento coincide con lo observado en el 3I Atlas, cuya actividad también muestra zonas preferenciales asociadas con su forma elongada. Aunque aún no se tiene una imagen directa del núcleo de B1, las variaciones en la coma proporcionaron suficiente información para empezar a construir modelos sobre su estructura tridimensional. Mientras estos estudios avanzaban, otro aspecto comenzó a cobrar relevancia: la estabilidad del cometa. Muchos objetos interestelares presentan comportamientos impredecibles al calentarse, lo que puede generar estallidos repentinos de actividad o incluso fracturas internas. En el caso de B1, los modelos iniciales sugerían que el núcleo era relativamente estable y no mostraba signos de fragmentación inminente. Sin embargo, los astrónomos continuaron monitoreando cuidadosamente cualquier aumento repentino en la luminosidad o cambios abruptos en la dirección del chorro de gas. La estabilidad de B1 contrastaba con la del 3I Atlas, que ya había mostrado episodios de actividad intensa. Esta diferencia permitió a los científicos comparar cómo dos cometas interestelares reaccionan al calor solar de maneras distintas, proporcionando una visión más amplia sobre los posibles tipos de núcleos que existen en el espacio interestelar. En paralelo, los equipos especializados en dinámica orbital comenzaron a proyectar la trayectoria futura de B1 con mayor precisión. Las mediciones más recientes confirmaron que el cometa seguía una órbita hiperbólica, lo cual significa que no permanecerá en el sistema solar una vez que complete su paso cercano al Sol. Lo más probable es que, tras atravesar el perihelio, B1 vuelva a internarse en el espacio interestelar, continuando su viaje por millones de años. Esta trayectoria es completamente coherente con lo que se espera de un objeto interestelar, ya que su velocidad y ángulo de entrada en el sistema solar no permiten que quede atrapado por la gravedad solar. La confirmación de esta trayectoria reforzó la importancia de obtener la mayor cantidad posible de datos en el tiempo limitado disponible. Mientras la comunidad científica analizaba estos hallazgos, surgió un consenso general. El cometa B1 representaba una oportunidad invaluable para comprender procesos que, hasta hace muy poco, eran completamente inaccesibles para la astronomía.
El hecho de que B1 compartiera tantas características con el 3I Atlas permitió realizar comparaciones únicas entre dos objetos interestelares reales, algo que nunca antes en la historia había sido posible. Cada nueva observación aportaba detalles que ayudaban a reconstruir el origen, la evolución y el comportamiento de estos viajeros espaciales, que transportan materiales, formados en regiones remotas de la galaxia. La aparición de B1 no solo duplicó la cantidad de datos disponibles sobre objetos interestelares, sino que también amplió de manera significativa el entendimiento sobre la diversidad de materiales y procesos que pueden ocurrir más allá del sistema solar. Con el progreso de las investigaciones sobre B1, los astrónomos comenzaron a enfocarse en un aspecto que se volvió central para comprender la naturaleza profunda del objeto: su respuesta térmica conforme avanzaba hacia regiones más iluminadas del sistema solar. El estudio de la temperatura es fundamental, porque permite determinar no solo la velocidad de sublimación del hielo, sino también las características más finas del material que compone el núcleo. En el caso de B1, las mediciones revelaron un comportamiento particularmente interesante. Aunque la temperatura superficial aumentaba poco a poco, el núcleo permanecía relativamente frío, incluso más de lo que se esperaba de un cometa recién activado. Esta discrepancia indica que el material interno de B1 posee un nivel de aislamiento térmico significativo, probablemente debido a una estructura altamente porosa que actúa como barrera contra el calor. Este patrón coincide con lo observado en otros cometas interestelares y sugiere que B1 ha conservado durante millones de años una estructura interna casi intacta. Mientras avanzaban los estudios sobre la temperatura, los investigadores comenzaron a identificar diferencias en la forma en que diversas moléculas eran liberadas desde el núcleo. En particular, el dióxido de carbono y los compuestos orgánicos complejos mostraron una liberación gradual, que aumentaba en fases, lo cual es típico de un objeto que contiene capas internas de material más volátil. Los cometas del sistema solar, debido a sus múltiples acercamientos al Sol, suelen perder estas capas internas y desarrollar estructuras más homogéneas a lo largo del tiempo. En cambio, B1 mostraba una estructura claramente estratificada, característica de cuerpos formados en regiones interestelares donde el frío extremo preserva de manera casi intacta la mezcla original de hielo y polvo. Este comportamiento coloca al cometa en una categoría especial, ya que ofrece una ventana directa hacia procesos que ocurrieron en los primeros momentos de su sistema de origen. Mientras los estudios químicos se profundizaban, otro aspecto comenzó a tomar fuerza: la interacción del objeto con el viento solar. Las observaciones realizadas en longitudes de onda específicas mostraron que B1 respondía de manera inmediata, incluso a ligeras variaciones en la densidad del viento solar. Esta reacción se observó en la forma de pequeños incrementos en la coma, que parecía expandirse brevemente cuando ciertas ráfagas alcanzaban el objeto. La sensibilidad del cometa ante estas variaciones indica que la actividad en su superficie era suficientemente dinámica como para reflejar los cambios ambientales casi en tiempo real. Este tipo de comportamiento se ha documentado también en el 3I Atlas, cuya coma muestra fluctuaciones asociadas con las condiciones del viento solar. La similitud entre ambos objetos refuerza la idea de que los cometas interestelares podrían compartir propiedades físicas coherentes independientemente de sus diferencias en tamaño y nivel de actividad. Mientras estas observaciones avanzaban, los expertos comenzaron a estudiar con mayor detalle la radiación dispersa por la cola del cometa. La cola de polvo, aunque relativamente pequeña, mostraba patrones interesantes que ayudaban a determinar la distribución del tamaño de las partículas expulsadas. Los análisis indicaron que la mayoría del polvo tenía un tamaño extremadamente pequeño, lo cual es típico en cometas que están experimentando su primera exposición significativa al calor de una estrella. En B1, esta presencia de polvo fino sugería que las capas superficiales del núcleo aún no habían sido alteradas por procesos de calentamiento anteriores. La ausencia de partículas grandes indica que el material del núcleo podría ser frágil, pero al mismo tiempo muy primitivo. Este hallazgo también coincide con lo observado en el 3I Atlas,
donde las partículas más pequeñas dominaban las primeras fases de actividad. A medida que la investigación sobre la cola progresaba, surgieron preguntas más amplias sobre la posible composición del interior del cometa. Aunque los telescopios no pueden observar directamente el núcleo de un objeto tan pequeño y lejano, las mediciones espectrales permiten inferir con precisión qué tipo de material podría encontrarse en las capas más profundas. En el caso de B1, los datos sugerían la presencia de compuestos orgánicos más complejos, posiblemente resultado de interacciones químicas que ocurrieron en una nube molecular densa antes de que el cometa se formara. Estos compuestos también se han observado en otros objetos interestelares, estudiados en décadas recientes, lo cual sugiere que la química orgánica compleja podría ser algo común en regiones de formación estelar. Esta coincidencia no solo refuerza la importancia de estudiar a B1, sino que también sugiere que los materiales que transporta podrían ser representativos de procesos químicos presentes en diferentes regiones de la galaxia. Mientras los análisis químicos y térmicos continuaban, otro punto comenzó a ganar relevancia entre los investigadores: la posibilidad de que B1 experimentara cambios estructurales importantes conforme se acercara más al Sol. Aunque hasta ese momento el cometa había mostrado estabilidad, los modelos indicaban que la sublimación de capas internas podría debilitar ciertas regiones del núcleo. En algunos cometas interestelares, este proceso ha llevado a fragmentaciones parciales o incluso a rupturas completas. Aunque no existían señales claras de que B1 estuviera en riesgo inmediato de fragmentarse, los expertos mantuvieron un monitoreo constante para detectar cualquier cambio en la forma de la coma, pues este tipo de alteraciones suele ser el primer indicio de un cambio estructural relevante. La estabilidad de B1 contrastaba con la del 3I Atlas, que ya había mostrado episodios de actividad intensa. Esta diferencia permitió a los investigadores comparar dos comportamientos completamente distintos en cometas interestelares expuestos al calor solar. Mientras avanzaban las observaciones, algunos equipos comenzaron a estudiar la interacción entre la actividad del cometa y la radiación UV solar. Esta relación es especialmente importante porque la radiación UV puede descomponer ciertas moléculas y generar radicales que solo se forman bajo condiciones específicas. En B1, la presencia de estos radicales coincidía con lo observado en cometas que contienen material extremadamente antiguo. La detección de radicales libres proporcionó evidencia adicional de que el cometa estaba formado por compuestos que no habían sido alterados desde su formación. En combinación con los datos del 3I Atlas, esta observación permitió a los investigadores construir un panorama más amplio sobre la química atmosférica de los cometas interestelares. Mientras estos estudios avanzaban, un punto se volvió especialmente relevante: la importancia del cometa B1 como herramienta científica. La aparición casi simultánea de B1 y el 3I Atlas permitió comparar en tiempo real la actividad de dos objetos interestelares con composiciones y comportamientos similares. Esta coincidencia temporal es algo extremadamente raro y brindó a los astrónomos una oportunidad histórica para estudiar procesos que normalmente no pueden observarse con tanta claridad. La capacidad de comparar dos objetos interestelares bajo las mismas condiciones solares proporcionó una línea de estudio completamente nueva que podría transformar el entendimiento moderno sobre la diversidad y evolución de los cometas en la galaxia. Con el avance constante de las observaciones dedicadas a B1, los astrónomos comenzaron a consolidar una visión mucho más clara y completa sobre la relevancia científica del objeto, especialmente en comparación con lo que ya se había aprendido del 3I Atlas. Una de las conclusiones más importantes que surgieron en esta fase final del análisis fue que B1, a pesar de tener un nivel de actividad más moderado que el del 3I Atlas, representaba un ejemplo extraordinariamente puro de un cometa interestelar, posiblemente incluso más pristino en ciertos aspectos. Esto se debía a la forma en que su actividad se desarrollaba de manera gradual, sin los cambios bruscos que suelen señalar fracturas internas o eventos de liberación repentina de material. Su comportamiento controlado permitió realizar mediciones más estables,
lo que aportó datos de una calidad excepcional sobre la velocidad de sublimación, el tipo de compuestos liberados y la forma en que estos interactuaban con la radiación solar. Uno de los hallazgos más destacados en esta última fase fue la detección de señales térmicas, provenientes de regiones más profundas del núcleo, aunque la mayor parte del calor se mantenía en las capas superficiales, lo que refleja la estructura aislante del objeto. Algunas ondas térmicas alcanzaban zonas internas y provocaban la liberación gradual de compuestos que habían permanecido atrapados desde la formación del cometa. Esta transición permitió a los astrónomos identificar moléculas que no suelen detectarse con facilidad en etapas tempranas de actividad. Entre estos compuestos se encontraban algunos hidrocarburos complejos, cuya presencia se relaciona directamente con ambientes de formación extremadamente fríos, típicos de nubes moleculares densas. Esta firma química reforzó la idea de que B1 era un representante excepcional de los procesos que ocurren en zonas remotas de la galaxia, donde nacen sistemas estelares jóvenes. Mientras los estudios químicos avanzaban, también se volvió evidente que la actividad del cometa estaba experimentando un patrón de evolución ligado estrechamente a la rotación del núcleo. Las variaciones en el brillo, que antes parecían aleatorias, mostraban ahora una periodicidad más clara conforme el objeto liberaba gas desde regiones específicas de su superficie. Aunque los científicos aún no podían afirmar con absoluta certeza cuál era el periodo exacto de rotación, las variaciones registradas sugerían que B1 podría estar rotando con una velocidad moderada. Este comportamiento es importante porque proporciona información indirecta sobre la estabilidad interna del núcleo. Un objeto que rota demasiado rápido corre el riesgo de fragmentarse. Si su estructura es frágil, pero B1 parecía mantener un equilibrio estable entre su velocidad de rotación y la cohesión interna del material. Esta estabilidad permitió que el cometa permaneciera íntegro, incluso al aproximarse a regiones donde la radiación solar era considerablemente más intensa. A medida que la actividad del cometa aumentaba, también comenzaron a observarse cambios en la estructura de la cola, aunque esta cola seguía siendo más corta y menos brillante que la del 3I Atlas. Su evolución proporcionó pistas importantes sobre las propiedades del polvo liberado. En particular, los análisis mostraron que el tamaño promedio de las partículas se mantenía extremadamente pequeño, lo cual implica que B1 seguía liberando material fresco, proveniente de capas internas que nunca antes habían sido expuestas al calor. Esta característica es una pieza clave para comprender la historia del cometa, ya que demuestra que su estructura interna conserva prácticamente intactas las condiciones químicas de su entorno original. Para los astrónomos, esto representa una oportunidad única para estudiar materiales que podrían ser iguales o muy similares a los que se encontraban presentes en el medio interestelar en épocas remotas, antes de que el sistema del que provino B1 alcanzara su madurez. Mientras estos datos se acumulaban, los modelos dinámicos utilizados por los astrónomos comenzaron a proyectar con mayor exactitud la trayectoria futura del cometa. Todo indicaba que, una vez que completara su aproximación al Sol, B1 retomaría su camino hacia el espacio interestelar sin quedar atrapado por la gravedad solar. Esta característica, típica de las órbitas hiperbólicas, confirmó definitivamente su origen interestelar. Más importante aún, los modelos sugirieron que B1 mantendría una velocidad suficientemente alta como para abandonar el sistema solar sin experimentar una disminución significativa en su energía orbital. En términos prácticos, esto significa que el cometa continuará su viaje a través de la galaxia, posiblemente sin volver a pasar cerca de otra estrella en millones de años. Este tipo de trayectoria destaca la extrema rareza del evento que los astrónomos tuvieron la oportunidad de estudiar. Dos cometas interestelares detectados en el mismo periodo histórico, ambos accesibles a observaciones detalladas desde múltiples puntos del planeta. La presencia simultánea de estos dos objetos permitió también estudiar cómo diferentes niveles de actividad pueden surgir de cometas que, a pesar de haber sido formados en ambientes similares, experimentaron historias térmicas y dinámicas distintas. Mientras el 3I Atlas mostró episodios de actividad intensa,
incrementos abruptos en el brillo y señales de posible fragmentación. B1 mantuvo un comportamiento más controlado, lo que sugiere que su estructura interna pudo haber permanecido en un estado más cohesionado a lo largo de su historia. Esta comparación entre ambos objetos brinda una perspectiva extraordinariamente valiosa sobre la diversidad de estructuras que pueden existir entre los cometas interestelares. No solo revela cómo la física interna de estos cuerpos influye en su comportamiento, sino que también ofrece pistas fundamentales sobre los procesos que regulan su formación y evolución en entornos que están completamente fuera del alcance de las misiones espaciales humanas. En la fase final del análisis, los astrónomos comenzaron a consolidar los hallazgos más importantes, que surgieron a partir de las observaciones del cometa B1. Entre estos descubrimientos, uno de los más relevantes fue la confirmación de que el objeto contenía una mezcla de materiales que representaban fielmente la química del entorno donde se formó. Esta mezcla incluía compuestos volátiles, partículas de polvo extremadamente pequeño y moléculas orgánicas, que solo se forman en condiciones específicas dentro de nubes moleculares densas. La presencia de estos compuestos no solo confirmó el origen interestelar del cometa, sino que también proporcionó información crucial sobre la distribución de materiales en regiones de la galaxia, que no pueden estudiarse directamente. B1, al igual que el 3i Atlas, se convirtió en una especie de mensajero cósmico que transporta información sobre procesos que ocurrieron a distancias vastísimas del sistema solar. Conforme se acercaba el final del periodo de observación, una idea comenzó a tomar forma en la comunidad científica: la aparición consecutiva de dos cometas interestelares con características tan similares no era solo un golpe de suerte, sino una oportunidad única para ampliar de manera sustancial el conocimiento humano sobre la materia que existe en las regiones más remotas del espacio. El hecho de que B1 mostrara una estructura tan pristina y un comportamiento tan estable lo convirtió en un referente fundamental para comparar con el 3i Atlas, permitiendo a los astrónomos establecer conexiones que de otro modo habrían sido imposibles de identificar. Su estudio simultáneo abrió una nueva ventana para comprender cómo se forman, evolucionan y viajan los objetos interestelares a través de la galaxia, convirtiéndose en uno de los eventos científicos más importantes de los últimos años.